Doctora Rosa María Rodríguez Magda, muchísimas gracias por colaborar con nosotros en los contenidos de esta asignatura. Muy bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, doctor Pedro Javier, y encantada de colaborar contigo. Muy bien, pues vamos a presentarla primero a nuestros queridos estudiantes, porque bueno, dentro de un perfil como el suyo, con tantísimas aportaciones que viene haciendo desde ya hace varias décadas, pues creo que merece la pena conocer un poco su perfil como filósofa y escritora, alternando la docencia, la investigación y la alta gestión cultural en la administración, especialista en pensamiento contemporáneo y feminismo, como autora de más de 30 libros de creación literaria, de ensayo. Entre estos últimos destaquemos, por ejemplo, El modelo Frankenstein, Foucault y la genealogía de los sexos, Transmodernidad, Inexistente al Andaluz. También ha dirigido dos grupos de expertas en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a cargo del Ministerio de Presidencia de Madrid, fruto de los cuales son libros coordinados por usted como El sexo en disputa, de la necesaria recuperación jurídica de un concepto, o Hacia el final de la prostitución, abolicionismo y dignidad de las mujeres. Actualmente colabora con el diario El País y es vicepresidenta de Cultura e Investigación de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Género en la Cultura. En 2021 fue galardonada con el premio Isabel Ferrer de la Generalitat Valenciana en reconocimiento a su labor en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Recientemente también galardonada con el Premio Dones Progressistes de 2022. Ha impartido cursos, conferencias en diversas universidades internacionales, con especial asiduidad en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, donde se la estudia a usted como creadora del feminismo transmoderno, y también en la Universidad de Cundinamarca, Colombia, donde su teoría de la transmodernidad conforma el eje del método educativo digital transmoderno por el que se rigen todas las facultades de dicha universidad. Bueno, toda una trayectoria amplísima que no queríamos perdernos, no queríamos dejar de contar con usted como parte de esta asignatura. Muy bienvenida de nuevo. Gracias, Pedro Javier. Bueno, pues vamos a ver. Quisiera que nos diera su opinión, su visión acerca del contexto socioeconómico, político, cultural que nos encontramos. Todo está conectado, obviamente. Se habla, está como muy en auge en las últimas décadas, quizá en los últimos años, me atrevería a decir más bien, esas siglas VICA, volatilidad, incertidumbre, cambio, ambigüedad, a la que se le añade esa H de hiperconexión también en los últimos años. Se habla mucho de la liquidez en todas sus dimensiones, esa noción que ha popularizado tanto Zygmunt Bauman. Se habla desde hace unos añitos de otras siglas, BANI, que traduzco a español: fragilidad, ansiedad, no linealidad, incomprensión. Estamos en el paradigma informacionalista, es decir, se está hablando de nuestro momento actual de una manera que nos lo plantea como muy incierto, muy impredecible. ¿Pueden considerarse estas nociones que, bueno, simplemente he mencionado como manifestaciones de ese paradigma transmoderno que cuyo nombre usted acuñó? En cierto sentido, sí, pero si nos fijamos, por ejemplo, Bauman habla de modernidad líquida, pues Ulrich Beck habla de segunda modernidad, Lipovetsky de hipermodernidad. Yo creo que no hay una continuidad entre la modernidad y esas denominaciones. A mi modo de ver, y lo que he querido señalar con la noción de transmodernidad, es que estamos sufriendo como una ruptura epistemológica. La primera, la primera posmodernidad estaba basada en el supuesto de que ya no eran necesarios ni siquiera posibles los grandes relatos, y tenía una noción de ruptura. Y además se pensaba la heterogeneidad, la multiplicidad, la crítica al sistema como algo que iba a ser liberador. Eh, la transmodernidad para mí es el modelo epistemológico actual
en donde hemos descubierto que sí que es posible un nuevo gran relato que es el de la globalización y un nuevo desarrollo de la metodología, que es el desarrollo precisamente de las nuevas tecnologías de la comunicación, cosa que en los años 80 no estaba tan marcado. Entonces, de alguna manera, esa esperanza que se tenía en la fragmentación, en la ruptura con esos grandes relatos, ha sido asumida no tanto por nuevas alternativas, sino por la lógica del mercado, por el neoliberalismo. Y en ese aspecto no hemos pasado, de alguna manera, de lo que hubiera sido la justa medida de la ruptura de los discursos modernos por lo que usted acaba de mencionar, una hiperfluidez, una disgregación y una cierta euforia tecnológica. Entonces, para mí, en ese sentido, sí que lo denominaría transmoderno a esta fase. De todas formas, podemos seguir hablando porque para mí la transmodernidad no es simplemente descriptiva. Claro. En ese sentido, precisamente conecta mucho con algo que me interesa, porque a mí me da la impresión de que esas nociones, Vika, Bani, todas las que hemos estado mencionando, la propia liquidez, eh, me parece que son nociones como muy contemplativas, ¿no? Muy de describir lo que hay, pero sin aportar siquiera atisbar soluciones, plantear, bueno, ante esto, hacia dónde podemos dirigirnos. Eh, por una parte, a la luz del propio concepto de transmodernidad, me gustaría saber si considera que nuestro contexto es realmente tan inasible, tan resbaladizo, o a lo mejor es una visión un poquito apocalíptica, ¿no? Acudiendo al término que popularizó Humberto Eco. Y si ofrece la transmodernidad de alguna manera algún asidero, algún referente o alguna referencia, mejor dicho, para desenvolvernos hoy mejor, ¿no? Como aún tenga usted en cuenta esta serie de parámetros porque claro, estoy pensando en estudiantes que quieren en un futuro plantear proyectos de innovación educativa y a lo mejor pueden apoyarse de alguna manera en este tipo de nociones. Sí, para mí la transmodernidad define efectivamente el presente, pero marca como he dicho antes, una ruptura epistemológica. No es el post lo que define nuestra actualidad, sino el trans. Por eso, o sea, la transformación, cuando estamos hablando no es lo nacional, sino lo transnacional, no es la naturaleza, sino lo transgénico, no es lo sexual, sino lo transsexual, y no es tampoco lo humano, sino lo transhumano. Luego, a partir de ese aspecto es donde creo que debemos ver esa ruptura epistemológica que, repito, genera un nuevo gran relato y genera una visión de lo virtual diferente a la que proponía lo posmoderno. Ahora bien, para mí lo transmoderno no solamente es descriptivo. La transmodernidad para mí tiene una parte descriptiva que es esta. Vamos a ver, a Y pensar el necesaria, presente, claro, y necesaria además. señalando esta ruptura epistemológica. No es una nueva modernidad, no es una continuación de la modernidad, no es una posmodernidad. Hemos cambiado el modelo epistémico, el modelo vivencial, el modelo de la ciencia. Luego hay que pensarlo con otro parámetro. Pero tenemos esa visión, digamos, de la transmodernidad como descripción del presente, pero por otro lado la transmodernidad para mí sería una síntesis entre modernidad y posmodernidad, y tendría una parte de transgresión y de trascender. Esto es, necesitamos describir la transmodernidad para encontrar una razón transmoderna que supere, al definir realmente lo que es la transmodernidad, una razón transmoderna que supere ese impasse, dado que lo que en principio, vuelvo a decir, la ruptura con la modernidad, la heterogeneidad, la multiplicidad, lo que en principio era tomado como una salida frente a lo negativo de la modernidad, se ha acabado por convertir dado por el lenguaje neoliberal del mercado. Entonces necesitamos superar, transgredir, trascender. Y este sería el segundo sentido de la transmodernidad. Una razón transmoderna que trasciende esa descripción de la transmodernidad en este momento.
Ajá. De alguna manera poner un poco de orden sin negar la evidencia de que los discursos se han fragmentado y que muchas manifestaciones de la cultura se han fragmentado, pero bueno, ahora qué hacemos con eso, ¿no? Ahora a eso hay que darle un sentido y convertirlo en asumir que es la razón actual y darle forma y concretarlo en propuestas y concretarlo en proyectos concretos y específicos. Claro, porque si pensamos desde una manera simplemente moderna, parece que lo que se propone es decir, ves, estos posmodernos eran unos, se equivocaron en todo, luego volvamos al modelo de la Ilustración. No, porque ha pasado la posmodernidad y la posmodernidad ha hecho una crítica a esa modernidad, digamos, ingenua. Luego no podemos volver a la modernidad como si no hubiera pasado las críticas posmodernas. Pero si nos quedamos solo en lo posmoderno, resulta que las líneas que se denominan transgresoras acaban por ser o por confluir con lo neoliberal, con lo cual parece que lo transgresor ha dejado de ser transgresor. Necesitamos, y la propuesta que yo hago de una forma muy simplista, no la podríamos reducir, es hay que volver a ciertos conceptos todavía inacabados de la modernidad, no en el sentido de Habermas, pero sabiendo posmodernamente que son simulacros, que no son entidades sustanciales, ni siquiera universales. Por lo tanto, ¿cómo recuperamos esos conceptos de la modernidad como ideales regulativos, como simulacros útiles, como valores estratégicos? ¿Y a qué me estoy refiriendo? A conceptos como la idea de sujeto, la idea de progreso, la idea de emancipación, la idea de justicia. No podemos, eh, no podemos volver a la modernidad porque sabemos que son conceptos situados, conceptos condicionados, conceptos si quieres, también eurocéntricos, androcéntricos, por eso ya lo hemos aprendido, pero no podemos quedarnos en lo plural, en lo heterogéneo, además cuando se está convirtiendo precisamente en algo reaccionario, no en algo Claro, transgresivo. Por lo claro. tanto, necesitamos volver a tomar esos conceptos, pero como en el sentido Ujú, kantiano, como ideales regulativos. Sabemos que ni la emancipación ni el sujeto existe, en ese aspecto ni lo humano existe, en ese aspecto, digamos, clásico, pero tomémoslo como simulacros útiles y estratégicos, porque si no, la disolución y la heterogeneidad está acabando con, con la idea no solo de emancipación, sino con las bases mínimas que condicionan la realización humana. ujú. En ese ámbito, desde ese punto de vista, ¿cuál cree que puede ser el papel de las enseñanzas actuales? Ya sé que es muy amplio lo que estoy diciendo, pero bueno, tenemos en las enseñanzas formales esas tres grandes etapas, ¿no? La enseñanza primaria, la secundaria, las enseñanzas superiores, dentro de las cuales la universitaria. Em, ¿Qué le toca hacer aquí a a la educación? Que siempre la ponemos como la tabla de salvación, pero que desde dentro de la educación decimos, bueno, ¿y yo qué hago con todo esto? Yo no sé hacer milagros. ¿Cuál es el papel de la enseñanza en este paradigma, en este entorno transmoderno? Bueno, sin intentar dar soluciones ni meterme en una especialidad que no sería Por la supuesto, mía. por supuesto. Bueno, aunque realmente mi licenciatura ponía filosofía y ciencias de la educación, pero bueno, yo creo que no es la solución, no es volver a lo moderno, no es volver a una enseñanza clásica, indudablemente, pero debemos descubrir cuáles son las trampas posmodernas, por así decir, y que estamos en un grado muchísimo mayor, porque de alguna manera la transmodernidad es la aceleración de lo posmoderno hasta llegar a la contradicción. Entonces, yo creo que hay una mala comprensión del desarrollo tecnológico, hay una mala comprensión de lo transversal y de lo heterogéneo, que llega a disolver, por ejemplo, los conceptos básicos. Por centrarnos en las primeras etapas, si un niño no
sabe leer y escribir con claridad y los mínimos conceptos matemáticos, aquello que en la vieja pedagogía pues se decía leer, escribir y las 4 reglas. No vamos a volver a proponer simplemente eso como horizonte, pero si un niño no tiene claros esas bases lógicas, le va a ser muy difícil después acumular conocimientos porque no parte de esa estructura. Si por otro lado desarrollamos las competencias y anulamos totalmente la noción de, no de asignatura, pero sí de, resulta que el niño no tiene el niño, y ahora ya estoy hablando casi del adolescente, no tiene una estructura clarificada, clara y distinta, decía Descartes, por ejemplo, de cuál es el desarrollo histórico, de en qué se centra la naturaleza y la biología. Esto es, para desarrollar programas educativos basados en capacidades, en proyectos que interactúan y que pueden tomar una fase, por ejemplo, de la biología, pero además de la economía, etcétera, se necesita previamente o a la vez tener una estructura. Todavía no se pueden sustituir, no se están sustituyendo en las escuelas, evidentemente, pero como modelo no se pueden sustituir los libros por las búsquedas en Internet, porque el libro tiene mala prensa, el libro de texto, parece que es algo antiguo, pero estructura la mente, estructura el tema, la asignatura y sobre todo da una visión, digamos, más global de la propia asignatura. Por otro lado, si a los niños se les hace escribir a máquina, escribir en el teclado, perdón, ya no a máquina, no desarrollan la psicomotricidad fina. La relación entre mano y cerebro es importante y estamos haciendo niños, adolescentes, que no escriben, sino que teclean. Y otra cosa que me parece importante, me estoy centrando más casi en la enseñanza media, es que hay una meta que es la tecnología. La tecnología es importantísima dominarla, indudablemente, pero no se puede dejar de tener en cuenta que los niños, cuando salen de las escuelas, se pasan horas y horas delante también de pantallas. Por lo tanto, quizás la tarea de la escuela es volver un poco a lo real, a las exposiciones, al escribir en la pizarra, a la empatía, a el saber razonar en conjunto, al saber hablar. No sé, son diversos trazados que nos llevaría a decir, bueno, entre la modernidad o la vuelta a una enseñanza tradicional, la posmodernidad, la vuelta a un desarrollo, digamos, el que conocemos como nueva pedagogía, hagamos una síntesis transmoderna en el sentido no descriptivo, sino de trascender y volvamos a recuperar ciertas estructuras básicas y todo lo que ha aportado, por supuesto, la nueva pedagogía. Eso es. ¿A qué se enfrenta la universidad eh, ante las generaciones que vayan entrando y que han estudiado bajo el paraguas de las nuevas pedagogías que denostan o que han rechazado sistemáticamente lo que de manera muy superficial vamos a llamar enseñanzas tradicionales y esos modelos más uniformes? Yo creo que se enfrentan precisamente a ese reto de no caer en una transversalidad total. Hay veces que la pluralidad, la innovación, no deja espacio a los... parece que hablar de fundamentos básicos parece que suena incluso antiguo o incluso Trasnochado, ¿no? reaccionario, trasnochado, pero hay que tener una mente clara, hay que tener una serie de conceptos claros y distintos, porque la memoria del ordenador no es nuestra memoria. Y por otro lado, el dataísmo no es la innovación.
lo que diferencia la acumulación de datos que puede hacer un ordenador de la visión del individuo es que la visión del individuo puede innovar, puede darse cuenta de que hay algo que no encaja. Sin embargo, cuando nosotros sumamos datos, lo único que sumamos es lo que hay y lo único que reproducimos es aquello que hay. Yo creo que hay que salvar la innovación, pero hay que salvar también una formación fundamentada en los conceptos básicos que pueda tener en las diversas especialidades esa percepción clara de qué es lo básico y cuál es el desarrollo, cuál es el proceso histórico y, por supuesto, hay que saber escribir. No hay que hacer faltas de ortografía. Muy importante. Sí, lo que dice me lleva directamente siempre a pensar en la famosa jerarquía o pirámide del conocimiento, ¿no? En la base está el dato, que eso es lo que nos aporta Internet de manera masiva, pero a eso luego hay que informarlo, hay que convertirlo en información útil para cada cual en cada contexto, de manera que eso genere el conocimiento pertinente también en esa situación y que dé lugar a, no digo una sabiduría, sino las sabidurías correspondientes y las aplicaciones correspondientes, ¿no? Me parece muy interesante. Bueno, para cerrar nuestro encuentro, Rosa María, me gustaría preguntarle si cree posible, sensato, hacer esa especie de trasvase de la enseñanza presencial hacia la enseñanza telemática, eso a lo que ha urgido de alguna manera la situación de pandemia que hemos experimentado recientemente y que de pronto parece que todo tiene que convertirse en enseñanza telemática, en una virtualización de las enseñanzas. Em, mm, ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Podríamos señalar algunas consecuencias positivas, negativas que intuya que puedan suceder? Es una pregunta muy interesante. Antes de centrarme en ello, quiero comentar algo que se me ha quedado un poco en el tintero cuando me preguntaba sobre cómo puede ser la enseñanza, una enseñanza transmoderna. Quiero decir que no hay un modelo. O sea, yo cuando hablo de transmodernidad no pienso que todos aquellos que están aplicándolo incluso a la deforestación en el Congo, a la literatura, al feminismo, lo estén haciendo desde el prisma en que yo lo pienso. Pero sí que quiero señalar que la Universidad de Cundinamarca se aplica la transmodernidad en el sentido en que yo la he desarrollado y ellos han aplicado el método digital transmoderno por el que se rigen, como ha dicho usted, todas las facultades. Entonces, es una apropiación donde, por un lado, hay una postura, digamos, de universalización de ese saber, de recoger lo local y lo global, lo local, que ya conocemos ese término tan claro, eh, puesto que se está viendo el saber no desde una universidad europea, sino desde una universidad latinoamericana. Pero por otro lado, aunando las nuevas tecnologías con esa posición local y a partir de un intento también de recuperar ciertos conceptos, podríamos decir, de los derechos humanos o básicos del desarrollo humano. Entonces, bueno, es un ejemplo y a mí me parece muy importante cómo una visión transmoderna, tenemos un caso concreto, el de Cundinamarca, donde se está aplicando a todas y cada una de las facultades. Podría ser ese o podría ser otra aplicación, pero el caso es que hay un ejemplo Un práctico. ejemplo. Y con respecto a la última pregunta que me decía usted, evidentemente ha sido muy importante la conexión que durante la pandemia hemos podido establecer virtualmente, pero me parece que la descripción de nuestro presente está basado en un exceso de virtualidad. Un exceso de virtualidad que genera una ruptura epistemológica importante. Yo lo he intentado estudiar a base de dos conceptos, que es la simulogurgia, o sea, cómo se crean simulacros que sustituyen a la realidad, y la
simulocracia, cómo esos simulacros de alguna manera tienen una estructura de poder oculta. Creo que un exceso de virtualidad está rompiendo la cercanía humana, está distorsionando las relaciones, y que me parece urgentísimo, ahora que parece que amaina un poco la pandemia, el volver a lo cercano, a tocarse, a hablar, a interaccionar con lo físico. Estamos perdiendo la relación con lo físico, y por otro lado, sabemos que lo virtual está sujeto también a la lógica del logaritmo. Intentar pensar que nos encontramos, o sea, que lo virtual es simplemente una traslación de lo real, es equívoco, dado que todo lo que vemos en la pantalla, todo lo que buscamos en Internet, aparece por una serie de intereses y de direccionalidades. Por lo tanto, ya no la enseñanza solo, sino pensar que las personas acaban en una especie de endogamia de pequeños grupos, donde se reafirman en sus creencias y no interactúan con otros grupos, donde estamos viendo que además Twitter genera una agresividad tremenda, o sea, la endogamia, la agresividad, el ataque y la pérdida de la cercanía humana me parece suficientemente fuerte como para que reclamemos que la educación no puede basarse en ello. Quizás la información la puedas transmitir igual por medio de una pantalla, pero no puedes valorar ni puedes analizar todo eso que está detrás, esa estructura de poder, esa pérdida de lo humano, que me parece importantísimo para desarrollar precisamente la formación de las nuevas generaciones. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rosa María, por sus aportaciones, por sus comentarios, visiones, que insisto, no hemos pretendido en ningún momento dejar nada cerrado, sino comentar desde nuestra perspectiva esos retos, ¿no?, a los que se enfrenta la enseñanza y que la enseñanza superior tiene que asumir como suyos porque, en definitiva, pues eso luego genera una transferencia importante a la sociedad. Gracias de nuevo por su participación, por prestarse a ayudarnos desde su mirada y, bueno, esperamos contar con usted en futuras ocasiones. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Pedro Javier, ha sido un placer, y si en alguna medida la visión que yo he proporcionado puede contribuir en algo, pues me sentiré muy satisfecha. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Vale, adiós.